La función neuronal es la vitalidad precedente a la vida. Sin la función neuronal no hay ideas y sin la función neuronal no hay concatenación en el cerebro. Cuando disminuye la función neuronal, cuando disminuye repentina o paulatinamente la función neuronal, hay estadísticas que dicen que la disminución se inclina inmediatamente a lo que es la falta de producción de objetivos en el ser humano, la falta de visualización, de participación de cosas nuevas, de aspectos diferentes. Cuando yo venía caminando hacia este lugar, a este lugar donde me encuentro hoy, una persona desde su vehículo me vociferó, como dicen comúnmente, me voció algo. Me dijo: la Antigua, continúa con tu lucha contra estos ladrones de la religión. Y yo seguí caminando y le dije: estamos luchando, ayúdame a orar. O sea, él no lo ve desde el concepto de lo que es mi lucha o el concepto de lo que yo quiero plasmar o quiero transmitir, sino él lo ve desde el concepto de su propia realidad. La Antigua, ¿sigues luchando contra estos ladrones de la religión? Y mirando los últimos videos anoche, esta madrugada también, de las herejías, de los abusos, del ratrerismo, de la llamada pastora de fuego, de la mentira y la balbucia de los rabacucus, pequeños ejemplos de lo que en realidad se ha convertido la manipulación religiosa que está rondando en este mundo. Y hablando de la concatenación de ideas, yo mismo me puse a analizar que al fin y al cabo la idolatría le ha hecho bien a mucha gente. Y usted me preguntará: pero ¿cómo es posible que tú llegues a una conclusión? Bueno, por la idolatría roban, matan, por la idolatría se paran frente a una estatua, se presignan, por la idolatría lloran, por la idolatría confían. O sea, el ente humano sin la idolatría sería un peligro. Millones de personas fuera de la idolatría estarían caminando en la nada, estarían espectricamente infiltrados en un vacío y tendrían, recuerda el submarinito, la propia implosión interna, tendrían una implosión interna. La idolatría lo controla, la idolatría los dirige, la idolatría le da vida, la idolatría lo ayuda a sostenerse y a mantenerse. ¿Estoy diciendo yo que la idolatría es buena? No, estoy diciendo que la idolatría dentro de estos cleros y sectas manipuladas cumple su función. Hay una determinación llamada el pensamiento de Thoth, que fue el griego que todavía se conocía como el Sumerio eterno o el padre de Sumeria, Thoth, considerado un dios, que decía ampliamente: según sea la motivación, la forma y la manera, también así nacen, se desarrollan y viven las expectativas. Por eso es necesario que una masa humana de 7.000 millones de habitantes, 5.000 millones de habitantes, tengan que correr con el pensamiento dictaminado que otros seres humanos, mire, preparan, formatizan, conforman, que es lo que se llama estrategia de movimiento y volumen de personas. Por eso está la OEA, por eso está la Unión Europea, por eso está la ONU, por eso está el sistema interamericano, para tener a todas las comunidades, a todos los pueblos, girando en base a un pensamiento, en base a un orden, en base a una ley, para que la humanidad no entienda que la libertad es, o que la libertad
le da la oportunidad de pensar por ellos mismos, de pensar por sí mismos y de orientarse, crecer, educarse, liberarse. Cuando tú ves a una persona que consigue un trabajo o se desarrolla, se gradúa en una carrera, y lo primero que está es tratando de manejar un carro de $90,000, ese carro con $5,000 se lo entregan, pero hace una deuda por 20 años, $90,000 pagando 450 mensuales. Quiere decir que tú mismo estás comprando tu esclavitud, que tú mismo le estás relegando tu posibilidad, tu tiempo, tu vida a una compañía que te ha dado un carro por $90,000, pero te está requiriendo 20 años en un contrato firmado para que tú en 7 años saldes ese vehículo entregando el 30% de tu salario. $90,000 a 7 años quiere decir que vas a pagar 450 mensuales con un buen crédito. Si no, esa suma con un crédito 6.7 o 5.9, de seguro que vas a tener que pagar 800 mensuales y no a 7 años, sino ya a 12, para que tu pena y tu calvario se aumente. Entonces vemos cómo hay cosas que son estrategias creadas para que el mismo ser humano entregue su libertad, entregue su radio de acción, entregue sus posibilidades. Cuando ellos bajan la ventana del carro y me dicen, la Antigua, estás en guerra, continúa tu guerra contra los ladrones de la religión, contra estos bandidos, contra estos delincuentes, uno se queda pensando y analiza desde qué punto de vista la gente refleja o ve tu política, desde qué punto de vista la gente observa tu película. Y te da tiempo a analizar el hecho de que no es una creación como ser humano, como persona, para poder objetivizar, para poder no estar de acuerdo o para poder contradecir los espíritus que mueven estas organizaciones. Pero yo me pregunto, si hay libros de tendencia religiosa escritos por ellos que le llegan a la gente para hacer lo que ellos llaman discipular, que ya cuando entramos al robo, al ladrocinio, a la mentira, a la manipulación, no se llama discipular. Discipular es hacer discípulos. Cuando entramos en ese orden, se llaman libros para desorientar, libros para estratégicamente esclavizar. Entonces, yo no sé cómo no le ha surgido la idea de inventar un libro el cual la gente pueda leer, que se llame Cómo dirigir mafias religiosas dentro del cristianismo. Me surgió la idea, me surgió la motivación de que quizás estos escritores de 56, 59, 60 libros, un día se siente y escriba cómo dirigir mafias religiosas políticas dentro del cristianismo. Sería un aplauso, sería algo realmente moral, porque estaría hablando la verdad, estaría dando a conocer su corazón, estaría pledificando, poniendo letras en un cuaderno, en un libro, en una página, con lo que realmente son detrás de la cara de la religión. Sería practicar la absolutez de poder decirle al mundo, este libro lleva las consecuencias de lo que se conoce como el evangelio de hoy, la manipulación, el robo, el desorden, de lo que se conoce como la religión de hoy. Entonces, uno de esos puntos que yo creo que un titular en un libro así sería muy, pero muy llamativo. Cómo dirigir
mafias políticas dentro de la religión. ¿Cómo hacerme rico como pastor? ¿Cómo hacerme rico pastoreando a personas pobres, a personas no estudiadas, a personas de las minorías? Yo creo que eso tiene mucha ciencia. Cómo estos delincuentes se hacen multimillonarios en la religión. Si están pastoreando personas no educadas, si están pastoreando personas de las minorías, si están pastoreando inmigrantes, si están porque el milagro de la religión produce que cuando la manipulación es tan fuerte, cuando la orientación es hacia el movimiento de la riqueza, la orientación es hacia la explotación del ser humano, la codificación es que el dinero aparece. Es que las personas, por idolatría, aunque no tengan dinero, lo buscan para complacer el obispo, para complacer la iglesia, para complacer a el profeta, el evangelista, para estar contento con el querubín. Entonces, aunque no tengan dinero, el dinero aparece. No importa qué minoría sean, no importa qué tampoco tengan, no importa si tienen documento o no, cuando se programan, lo autoprograman, cuando lo diseñan con idolatría, la persona ve realmente los milagros. ¿Por qué? Porque comencé hablándote de la elaboración de pensamiento cuando el trabajo de las neuronas es brutalmente asociado con propósito. Entonces, ¿cómo es que estos delincuentes en iglesias pírricas, en iglesias pobres, en iglesias multitudinarias, de cualquier manera terminan haciéndose ricos? No importa si la iglesia es pequeña, no importa si la iglesia es pobre, no importa si son ineducados, no importa si tienen una religión errónea, terminan ricos. Porque es que tanto las iglesias grandes como las iglesias pequeñas están manejando el mismo objetivo. El objetivo es llevar a la gente a pensar que la conveniencia, que el premio, que el bendecir, como le llaman ellos, que el estafar a seguidores y a idólatras es realmente algo que el director, dirigente, la cabeza tiene merecido. Entonces, yo les hablé del premio, de lo que significa para estas personas estar cubiertos, vivir por la idolatría. Yo acabo de pasar frente a una iglesia católica a esta hora, este día, y hay 20 personas que quizás no tienen trabajo. La iglesia está cerrada, pero ellos están frente a una estatua, frente a un yeso de María, están ahí arrodillados con esta temperatura, con este calor, con esta humedad. Ellos están ahí humillados, están ahí ahora mismo bajo la condición de idolatría, están arrodillados supuestamente orándole a ese ídolo. Mire, desde las 5 de la mañana esas personas están arrodilladas ahí y la iglesia católica está cerrada, el párroco no ha abierto, pero ellos ya están ahí. Por tanto, el comentario de hoy va como una oración. Señor, libera tu pueblo de las sectas. Señor, libera a tu pueblo de las sectas. Esas sectas podrían ser evangélicas, podrían ser católicas, romanas, podrían ser luteranas. ¿Por qué? Porque una secta es darle la vuelta a la religión para manejarla a conveniencia de un grupo o de su líder, donde el enfoque principal es la explotación, el dinero, el enriquecimiento, el abuso
y sobre todo el control. ¿Me he explicado bien? Hemos visto en la secta cómo algunos pastores dicen: yo tengo que darle el semen a todas las mujeres de aquí para que estén realmente bajo el concepto y la aprobación de Dios. Hemos visto en sectas cómo un pastor abusa de niñas. Hemos visto en sectas cómo un supuesto pastor de estas sectas le quita las propiedades y las tierras a una familia. Hemos visto en sectas cómo un pastor suicida y se suicida a él con todos sus miembros. Hemos visto en secta un pastor que le dice a la joven: antes de casarte tienes que acostarte primero conmigo. Y la gente acepta y creen que lo están haciendo por Dios. Y viven arropados sobre la teoría de error, que aunque saben que es pecaminosa, la practican. Teoría totalmente de error. Por eso mi oración es: Señor, libera a tu pueblo de estas sectas evangélicas podridas. Libra a tu pueblo, Señor, de estas sectas malditas que están desangrando la iglesia. Están desangrando la iglesia de Dios. Son avaros, son sucios, son ladrones, son fornicarios, son sectas malditas. Jesús, libra a tus hijos de esta maldición. Estas sectas con nombre de pentecostales, la mayoría de pastores independientes pertenecientes a los G12, pertenecientes al Evangelio de la Prosperidad, pastores malévolos, crean sectas para vivir de los ignorantes con sellos de pentecostales. Crean sectas para vivir de los ignorantes con sellos de pentecostales. La verdad es que este jueguito de estafar en la secta se ha convertido en un negocio lucrativo, donde estos demonios de avaricia han creado idólatras y se han hecho millonarios con dólares explotando a los miembros de estos grupos. Todo estratégicamente planificado. El pentecostalismo está minado de estos herejes. Dios libra a tu pueblo de estas sectas. La situación económica de la iglesia de hoy, el afán que tienen estos degenerados por dinero, trae una nube negra sobre la iglesia cristiana. Dios libra a tu pueblo de estas sectas. Esa es mi oración hoy. Estas sectas controladoras que desbaratan hogares, que destruyen vidas, que se roban los bienes de otras personas, son sectas de maldición, con un Jesús falso y con demonios vestidos de obispos. Nuestra oración es hoy: Jesús, libra al mundo de estas sectas demoníacas, de estas sectas satánicas, con mujeres contaminadas con nombre de pastoras, ladronas con licencia para manipular. Son dos cabezas, hermanos, dos cabezas. Una misma serpiente con dos cabezas. Supuesto pastor, supuesta pastora, manejando una secta, controlando un grupo, y se hace el milagro en ellos de la riqueza. Pero ¿quién usted cree que produce ese milagro? ¿Por qué tienen los hijos descarriados? ¿Por qué terminan presos? ¿Por qué algunos se ahorcan? ¿Por qué las mujeres se le van con el pianista? ¿Por qué la pastora les es infiel? Porque el afán en el que vive el muérgano no se da cuenta que otro se está comiendo la fruta que Dios le dio a él. Pero como él lo que busca es dinero, hipoteca no solamente sus hijos con el diablo, su esposa, su futuro, su vida, sino que hipoteca también el alma. La mayoría de estos perversos constructores de sectas terminan
muy mal en este llamado falso pentecostalismo. Mi oración hoy, Jesús, es: libra tu iglesia de las sectas, libra tu iglesia de este engaño trágico que están sometiendo a miles de cristianos nominales, presos de la avaricia y la ambición que ostentan estos reptilianos. Hermanos, son reptilianos, son serpientes con cabeza y cara de humano, pero con un corazón delincuencial increíble, que han encontrado en la religión una manera de autoexpresar sus verdaderos deseos. Reptilianos son satánicos dentro de la religión. Los que se dejan controlar por las sectas fornican con ellos contra Dios. Las sectas lo convierten en idólatras, ciegos e inservibles para la obra santa, contaminados de negativismo y de religión de error, contaminados de negativismo y de religión de error en esas sectas. Señor, libra a tu pueblo de estos mafiosos, de estos sectarios, de estos ladrones, de estos mentirosos, organizando basura para enriquecerse, cosas que espiritualmente no tienen nada que ver contigo. Señor, quita la ceguera de los ojos de nuestro pueblo. Señor, estos ladrones, estos vividores, estos menesterosos, estos mentirosos que explotan la iglesia de Cristo para beneficiarse, tienen que ser desechados. Los creadores de sectas proyectan desde todas partes. Estos creadores de sectas se proyectan desde todas partes. Están en la internet, están en la radio, están en la televisión, están donde quiera que ellos puedan acumular fortuna. Usted no ve que su pretensión son las megas iglesias. Están locos, todos los mensajes, un nuevo templo, una nueva iglesia, 4.500 personas. Claro, porque 4.500 personas, por lo menos 3.000 que te den diezmo de $200. Estamos hablando de que tú recibirás cada semana por un culto de hora y media corriendo con una musiquita, un promedio de $86.000, 122.000 en su defecto, y tiene 3 cultos y 2 cultos los domingos. Claro que eso los tiene que motivar para las megas iglesias. Claro que eso los tiene que llenar de pasión, esa pasión de conquista, de frutos, de siembra, de pacto que ustedes transmiten, ladrones. Esa mentira, esa suciedad, esa inabsolutez en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio de Dios. Yo nunca vi a Pablo con esa emoción. Yo nunca vi a Pablo con ese desorden. Yo nunca vi a Pablo con ese deseo. Yo nunca vi a Pablo con ese Bentley. Yo nunca vi a Pablo con esa mansión. Yo nunca vi a Pablo con cofres y cajas de oro. Yo nunca vi a Pablo con caja fuerte. Ahora, ¿qué diferencia hay entre tú y el apóstol Pablo? Que tú eres un cínico, un ladrón, con una Dalila ladrona igual que tú, y que has utilizado la fe y has utilizado el acodo de la religión para empantanar a este montón de locos, seguidores del vacío, seguidores de la involuptuosidad de la religión. ¿Para qué? Para hacerte rico con ellos, para manipularlos, para esclavizarlos, para sacar el peor estereotipo que pueda tener un ser humano, que es la idolatría por esclavitud, por decisión. Ok, me convierto en un idólatra, soy un idólatra, vivo por la idolatría, y la idolatría me convence, me cuida, me satisface y me da los requerimientos que yo le demando. Los creadores de estas sectas se proyectan desde todas partes para pedir, hermanos, desde radio, desde televisión, desde internet, desde las megas iglesias, desde las esquinas. Estos delincuentes con mente de oportunistas andan cazando idiotas para estafar. Estos delincuentes con mente de oportunistas andan cazando idiotas para estafar en la religión. Usted entiende hoy el por qué
Mi oración es para que el Señor limpie su pueblo y los libre de estos estafadores, de estas sectas creadas con nombre de pentecostalismo, con nombre de espiritualidad, con nombre... Mire, usted conoce a un sectario. Primero porque la mayoría de los sectarios huelen y tienen el procedimiento diabólico. Pero como tienen los oídos tapados, tienen los ojos vendados, no lo pueden detectar. El sectario no predica el evangelio de la santidad. Es más, lo aborrece y le teme. El sectario solamente habla de vender libros, de dinero. El sectario discrimina a sus hermanos porque no son de la nación en la que él nació. El sectario siempre está pendiente de sus intereses, de sus beneficios. El sectario nunca piensa en el otro, sino que piensa en él y en su familia. Son muchas las actitudes que te dan a conocer el por qué estos demonios en el altar, revestidos de cristianos, lo único que buscan es granjearse una gran fortuna y explotar, anarquizar y controlar la iglesia de Jesucristo. Por eso nuestra oración es: Señor, libra tu pueblo de estas sectas. Lo triste es que tienen los mismos rasgos: fornicarios, ambiciosos, ladrones, falsos, enemigos de la cruz de Cristo, impulcros, recasados, pero aún así, con el veneno que expiden estas serpientes convertidas en los supuestos creyentes idólatras, sin análisis, que apoyan a estos delincuentes, son los primeros en defenderlos, sacar la cara por ellos y hasta dar la vida si fuese necesario. A Cristo lo condenaron, lo traicionaron, lo escupieron y prefirieron a Barrabás. Saquen al ladrón, suelten a Jesús, que fue el que dio la vida por la iglesia. Lo condenaron, lo despreciaron, lo escupieron. Esta humanidad, esos sacerdotes, esos idólatras, esos creyentes, condenaron al Señor en la cruz del Calvario. Entonces, caminar por esta religión y caminar por esta fe y caminar por esta creencia puede ser una gran pérdida de vida para mucha gente que no analiza el verdadero sentido del fruto de estos que manejan la religión a su afán, a su manera, a su modo, en su sentido, simplemente con el hecho de querer explotar la iglesia y beneficiarse. Nuestra oración hoy, hermanos, es: Señor, libra tu pueblo de la anarquía de estas sectas. Líbralos de este robo, de esta mentira, de esta manipulación. Libra tu pueblo, Señor. Esa es mi oración. Y mire, en el cosmos, en los inmensos del universo, en lo grande de la tierra, yo sé que esta oración en la boca tuya, en la mía, de unos cuantos que se unan, puede resonar para bien. Señor, libera tu pueblo de estas sectas, de estos reptilianos, oportunistas, inconscientes, prevaricadores, fornicarios. Todo tipo de control humano se rige bajo el estamento. ¿Por qué? Porque la coordinación iglesia y Estado está petrificada desde la época de Roma hasta el Vaticano, desde la misma condenación del Señor en la cruz del Calvario, desde el mismo conflicto existencial de Israel con los palestinos, con todos los que forman las etnias de los árabes. Vemos la facción iglesia y Estado mezclada para control de masas y multitudes. ¿Cómo se controla los musulmanes? A través de religión. ¿Cómo se controla al europeo? A través de religión. ¿Cómo se controla el norteamericano? No, aquí es diferente. Aquí el control es un sueño. El control de América es
venderte un sueño, el sueño americano. Pero ¿cómo se controla el musulmán? A través de religión. ¿Cómo se controla el europeo? A través de religión. En América el control es un sueño. Entonces, en América la fuerza de un sueño suplanta el mismo estereotipo diocesano que le han querido vender al mundo o a los continentes a través de la reflexión del poder y la reflexión de la sustancialidad cuando hablamos del control de masas. Ahora usted entiende el por qué la idolatría tiene un papel tan importante para jugar en la historia humana. La idolatría no es cualquier pieza en el ajedrez, no es un bueno, aquí en esta plaza se juega ajedrez, no es un peón, no es un alfil, no es un caballo, no es una dama, no es una torre, elementos del ajedrez. No, la idolatría es la parte sustancial más importante porque aún la misma religión queda desplazada por la idolatría. Religión verdadera no se compara con la idolatría. Sin la idolatría, la religión del catolicismo, la religión de Mahoma, la religión del cristianismo no llegaría a cumplir sus datos y metas fundamentales. La religión predicada, desarrollada, vivida tal y como es, sería una cuenta o un recuento de formalismos espirituales que no llegarían a cumplir su cometido. Porque por formalismos espirituales tú no te matarías, tú no robarías, tú no llorarías, tú no amanecerías de rodillas frente a una estatua, frente a una iglesia, como están ellos ahí con este calor, con esta humedad. No, eso lo haces tú por idolatría. Por idolatría, tú no te acostarías con un pastor que te diga que antes de casarte tiene que él probarte y ser de él para tú poder ser santa y tener un matrimonio feliz. Todo eso cabe en el capítulo de la idolatría. No es por religión que se hace eso. Imposible complementar un pensamiento hasta de suicidio, como lo ha habido en muchos casos en